Hola, Enrique, ¿cómo estás? Bueno, en esta oportunidad queremos conversar un poco sobre los think tanks, ¿no? Sobre qué son, qué hacen y bueno, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cómo definirías vos a un think tank? Gracias, Leandro. Sí, bueno, tradicionalmente los think tanks se entienden como centros de investigación enfocados en políticas públicas. Los hay de muchos tipos, algunos son un poquito más académicos que otros, otros son un poquito más entregados a la comunicación o el advocacy, otros son más o menos activos en espacios políticos. La definición típica que usamos, sin embargo, está muy sesgada a la definición de los think tanks angloamericanos que vienen principalmente de Estados Unidos, el modelo tipo Brookings o Chatham House. Y esto se hace porque se asume que ahí se creó el think tank moderno, ¿no? Nos olvidamos un poquito de la historia latinoamericana. De hecho, el primer think tank en el continente americano, yo creo, es la Sociedad Académica de Amantes del País, que fue fundada en Lima en 1790, o sea, preindependencia, y que fue inspirada por las Vascongadas españoles, las sociedades de amantes del país de España, y estas fueron inspiradas por sociedades de conocimiento, lo que se llamaba Learned Communities o Learned Societies, de la Ilustración británica principalmente, en el 1730, 40, 50. ¿No? Estos eran espacios de académicos, de investigadores, que se juntaban para presentar sus tesis, presentar sus ideas sobre el futuro de esa república, preindependencia, publicaban estas tesis en revistas, había la revista peruana, se llama El Mercurio Peruano, y las comunicaban a un público más amplio. En efecto, hacían lo que hacían los think tanks modernos, lo hacían en esa época, ¿no? Entonces, es una historia, una tradición mucho más larga y por lo tanto hay centros de investigación en América Latina que tienen una tradición más latinoamericana y por lo tanto no podemos compararlos con los think tanks norteamericanos, europeos, sin tomar eso en cuenta. Thomas Medved, que es un estudioso de los think tanks, dice que los think tanks, mirando a Estados Unidos y a Gran Bretaña, habitan un espacio entre otros campos, el campo de la academia, el campo del mercado, el campo de la política, el campo de la sociedad civil. O sea, se diferencian de las ONGs activistas, se diferencian de los partidos políticos o los cuerpos de análisis de política pública dentro del gobierno, se diferencian de las universidades o de las consultoras. Esto es fácil de entender en el Reino Unido o en Norteamérica, donde las universidades están bien financiadas, los partidos políticos están bien desarrollados, los servicios civiles están bien armados, con capacidad programática, etc. Pero en nuestros países, estos campos no están bien desarrollados. Entonces los think tanks tienden a habitar partes de estos espacios y empiezan a parecerse un poquito a medios, ¿no? Publican no solamente documentos de política, sino que hacen muchas entrevistas, videos, eventos, actúan casi como un medio. Muchos de ellos actúan casi como un partido político, haciendo propuestas de política pública, participando activamente en campañas. Entonces los think tanks se convierten en algo un poquito menos fácil de definir. Y esa es la característica de los think tanks latinoamericanos, y seguramente en países como Ecuador, Perú, Colombia, donde esas instituciones no son tan desarrolladas. Bien, y justamente por esta dificultad a la hora de definirlos, ¿es posible destacar algunos rasgos que los distinguen de otro tipo de organizaciones? Exacto, entonces como los think tanks habitan esos espacios compartidos, hay que encontrar una forma de definir o de marcar la frontera, ¿no? La frontera entre una ONG activista y un think tank, o la frontera entre un centro de investigación académico y un think tank. Yo creo que es fundamental que los centros de investigación de políticas públicas o think tanks generen y o utilicen evidencia como uno de los insumos principales para desarrollar argumentos o propuestas de política pública que incidan en debates y decisiones sobre temas de interés público. Suena un poco largo,
Pero eso lo diferencia de una ONG activista que puede estar principalmente motivada por temas ideológicos o por, digamos, un modelo de derechos humanos, y que eso es lo que los mueve, los motiva, ¿no? O un partido político que tiene obviamente intereses políticos, o una empresa privada que tiene obviamente intereses privados, ¿no? El think tank tiene que apelar principalmente a la evidencia que genera o que utiliza al momento de desarrollar argumentos de política pública. Pero vamos a encontrar think tanks, ¿no?, que están orientados a informar, a afectar la política pública desde la evidencia en universidades. Vamos a encontrar think tanks que se parecen mucho a una ONG. Vamos a encontrar think tanks incluso que están constituidas como consultoras privadas, pero han decidido dedicar muchas de sus ganancias a la comunicación, a la divulgación de sus ideas y de sus recomendaciones en el espacio público. En la región, en América Latina, de hecho, también hay muchos think tanks que son parte de instituciones públicas, o sea, parte del gobierno a nivel nacional y a nivel subnacional. Entonces, no hay definiciones únicas y es mucho más adecuado, mucho más fácil mirar las funciones que cumplen esos think tanks. Y a mí me gusta resaltar que lo primero que hacen claramente es generan conocimiento aplicado. Lo segundo que hacen es promueven ideas y recomendaciones de política pública, pero también cumplen otras funciones importantes. Por ejemplo, forman cuadros de futuros decisores. Muchos de los investigadores que pasan por los think tanks terminan en el gobierno, terminan en instituciones privadas, terminan en espacios de la cooperación internacional y más adelante tomarán decisiones. También crean espacios de debate y de encuentro entre distintos actores del espacio político. Esos debates de encuentro y esos espacios de debate y de encuentro sirven para debatir ideas, sirven para encontrar soluciones a problemas, sirven para tender puentes entre diversos actores que probablemente no se lleven bien en un espacio público, pero en el espacio del think tank pueden interactuar, dialogar. Los think tanks también cumplen una función fiscalizadora de otros actores políticos a través del monitoreo y la observación de las políticas públicas o de las prácticas de actores. Y finalmente pueden cumplir una suerte de canal de contribución a los partidos políticos, ¿no? No puedo apoyar a un partido político directamente, pero sí le puedo dar financiamiento o sí le puedo dar apoyo a un centro de investigación de políticas públicas con cierta coincidencia ideológica con el partido que quiero apoyar, y eso permitirá pues, que ese partido que quiero apoyar tenga acceso a evidencia, tenga acceso a argumentos basados en evidencia para que desarrolle sus programas y sus propuestas de política pública. Son distintas funciones que pueden cumplir estos tipos de organizaciones. Perfecto, vos destacaste una serie de funciones o de actividades que hacen los think tanks. Quería preguntarte por la cuestión de la comunicación en el trabajo de los think tanks, ¿no? ¿Qué rol adquiere, sobre todo en un contexto de las últimas décadas, donde, bueno, revolucionado por Internet, digamos, ¿cuál es el rol que cumple la comunicación en el trabajo de los think tanks? Es fundamental y cada vez es mayor, ¿no? Entonces déjame responder de una manera, digamos, de atrás hacia adelante, ¿no? Lo que típicamente hacen los think tanks y debe esperarse que hagan es que hagan investigación, por lo menos que hagan análisis, ¿no? Pero esta investigación, este análisis que seguramente hace unos 10 años o hasta hace unos 5 años era claramente 50, 60, 70, 80% de lo que hacía un think tank, ahora ha dejado de ser tan importante y otras actividades están teniendo mucho más peso. La que está teniendo mayor peso definitivamente es el esfuerzo de comunicación. Cada vez más esto constituye una parte importante del trabajo de un think tank. Es un espacio, el espacio que habitan los think tanks, el espacio político que habitan los think tanks, se está llenando de otros actores, como consultoras, se está llenando de eventos como los TEDx, se está llenando de medios de comunicación, los tradicionales y los independientes, se está llenando de ONGs, se está llenando de individuos, de personas que a través de una cuenta de Twitter, a través de un canal de YouTube, pueden participar del debate de ideas en los espacios públicos.
los think tanks ya no son los únicos, ¿no?, que son llamados para explicar un problema o para dar propuestas basadas en evidencia o informadas por evidencia ante un problema público. Entonces tienen que hacer un esfuerzo mayor por ser vistos, por diferenciarse. Y una consecuencia importante de esto es que los think tanks están dejando de enfocarse únicamente en comunicar sus estudios, sus recomendaciones a actores políticos, ya sean políticos partidarios o políticos, si quieres, tecnocráticos en los gobiernos, y están empezando a comunicarse con el público en general, a través de video, a través de podcast, a través de intervenciones en espacios públicos, a través de su participación en festivales musicales o festivales tradicionales. En el Perú hubo una iniciativa en la que muchos think tanks participaron en obras de teatro, ayudando a los actores y directores a crear guiones basados en evidencia. En el Reino Unido hay casos donde los think tanks hacen instalaciones en espacios públicos para llamar la atención a una problemática nacional o mundial. Entonces, el rol de las comunicaciones, Leandro, está jugando un peso cada vez mayor en el día a día de los think tanks. Bien, y creo que sería interesante que puedas ilustrar alguna de estas funciones y características de los think tanks con alguna historia o anécdota sobre su impacto en distintos contextos. Claro, déjame hablar de la primera, que es la más típica, ¿no? La de la formulación de propuestas de política pública y buscar que estas propuestas de política pública sean utilizadas por los gobiernos. Hay una iniciativa latinoamericana, de hecho, que surge del CIES, el Consorcio de Investigación Económica y Social en el Perú, y que después es replicado, mejorado, adaptado por diversos think tanks de la región, Grupo Faro, CIPEC, FUSADES, CADEP y otros, que lo que hacen es, se enfocan en los procesos electorales. O sea, alrededor de un proceso electoral, hacen una serie de investigaciones cortas, estudios, una sistematización del conocimiento existente, identifican los problemas que enfrentan el país, ¿no?, en el contexto del proceso electoral, y hacen recomendaciones de política a los candidatos, a sus partidos, y comunican estas recomendaciones a la población en general a través de los medios. Entonces, buscan incidir en los programas de gobierno de los candidatos, de los partidos que están peleando la elección, buscan incidir en la agenda mediática o en la agenda pública, y buscan incidir, una vez que ha ganado uno de los partidos, en el plan de gobierno final de ese partido una vez que es gobierno, ¿no? Entonces, esa es una iniciativa muy interesante. En el Perú se llamaba Centrando la Política, me parece que en Argentina se llamaba Memos para el Presidente. O sea, una iniciativa muy latinoamericana y que hace exactamente lo que dicen los think tanks que hacen, ¿no? Hacen investigación con el objetivo de incidir en la política pública. Otro ejemplo tiene que ver con la función de crear espacios de convocatoria y espacios de encuentro. Y ese es del caso de Chile. Chile en los 80s, bueno, no había democracia, y la oposición al gobierno de Pinochet todavía estaba desorganizada. Muchos de estos opositores de los partidos de la izquierda o del centro izquierda habían pasado los 70s en el exilio, escapándose, ¿no?, buscando un lugar donde colocarse. Y en el interín habían surgido estos think tanks. Lo que hicieron los think tanks de los 80, además de contribuir con ideas de política pública, fue convocar a las fuerzas de la oposición a espacios de diálogo, de intercambio, de debate, en sus propias instalaciones. Y es a través de estos espacios de diálogo, intercambio, debate, que la oposición, que estaba desarticulada y separada, empieza a forjar relaciones, redes, contactos, se empiezan a llevar un poco mejor, se dan cuenta cómo es que pueden trabajar juntos, cómo pueden encontrar puntos de encuentro comunes, y desarrollan una estrategia común en contra de la dictadura. Tanto es así que cuando cambia el gobierno, ¿no?, de Pinochet a la concertación, casi todas las cabezas de los think tanks se van de los think tanks y entran al gobierno, al primer gabinete democrático. Eso es otro ejemplo importante de la contribución de los think tanks
y específicamente de la función de crear y mantener espacios de encuentro. Y finalmente, yo hablé sobre la formación de cuadros. Si uno mira en el Perú en particular, los gabinetes de presidentes en el pasado, ¿no? De los últimos, por lo menos los últimos 20 años, va a ver que todos los gabinetes tienen miembros que son sacados directamente de un think tank. Y el resto, muchos de ellos han llegado indirectamente al ministerio desde un think tank. Es decir, los gobiernos tienden a buscar, ya sea ministros, ministras o viceministros o sus asesores, tienden a buscarlos en los think tanks, en los sectores en los que están trabajando, y esa es una forma de garantizar para los políticos, es una forma de garantizar que están trayendo técnicos, ¿no? Que van a trabajar un poquito en la línea del gobierno, y para los think tanks se ha convertido en una manera muy eficiente de tener influencia en las políticas públicas en el largo plazo. Perfecto, Enrique, muchas gracias.